Jueces, entre la anarquía y el arrepentimiento. Es nuestro tema número 7, continuando con nuestro panorama bíblico. Vamos a buscar en Jueces, capítulo 21, versículo 25. La palabra del Señor dice: en estos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Que el Señor bendiga su santa y bendita palabra. El libro de Jueces comienza destacando la preponderancia de la tribu de Judá. Condición esta que está encaminada a determinar el nombre de la nación en razón de esta tribu, ya que judío se deriva de Judá. Es de esta tribu que saldría el rey David y el propio Señor Jesucristo. Ya tan temprano como en la conquista de la tierra prometida, se puede ver el tratamiento especial de esta tribu, tanto por las implicaciones históricas que ya había tenido, como por las implicaciones mesiánicas que tendría a través del tiempo. Se habla aquí del establecimiento de los hijos de Israel en la tierra de Canaán y de cómo estaban las cosas en los últimos días de Josué y cómo se tornaron después de su muerte. Después de la muerte de Josué, aunque fueron fieles los israelitas durante el tiempo que vivieron los ancianos que sobrevivieron a Josué, pero una vez que estos desaparecieron, dice la Biblia lo siguiente: después de ellos se levantó otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Jueces 2:11. Así que los israelitas olvidaron el pacto que habían hecho un día a Dios ante Josué. A Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Esto fue lo que dijeron en Josué 24:24. El ángel de Jehová, Dios mismo, en forma personificada, se presentó entonces para reclamar a la nación su extravío. Un extravío que se mostraba en la condición de desorden que había en todos los sentidos. Una situación de anarquía brutal. Vamos a ver tres aspectos de esta condición de anarquía. Primeramente, causas de la anarquía en Israel en el tiempo de los jueces. El libro de Jueces es el séptimo libro de la Biblia y presenta un tiempo crítico en la historia de Israel, donde se pueden ver claramente las consecuencias que sufrió la nación por haberse desviado de su fe en Dios, yéndose en pos de los dioses falsos de las naciones a las que habían conquistado. Dioses como Baal, Berit y Astarot. Baal y Astarot, o Asera, están relacionados con la fertilidad y la sexualidad, dioses principales de los cananeos. Y déjenme decirle que aún en el día de hoy se les rinde culto de muchas maneras. Y hasta se juega con ellos en los juegos de video que no son nada inofensivos. Baal es representado como el jefe de los demonios, o sea, el mismo Satanás. Y se le llama amo o señor. Es también representado como el dios de la lluvia, de la muerte y de la guerra. Este Baal toma muchas formas y en realidad representa a muchas manifestaciones del mundo del oculto, del mundo del mal. Son dioses que los adoraban en tiempos de los jueces
los invocaban para cerrar tratos y negocios. Esa era la forma como el pueblo de Israel se había olvidado, se había apartado del Dios verdadero. Así tan pronto, la nación de Israel hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y este es un estribillo que se repite en el libro de Jueces una y otra vez. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Jueces 2:11. Mientras vivieron bajo la tutela de Josué, bajo su liderazgo riguroso, los israelitas estuvieron bajo la sombrilla protectora del Señor, porque estaban sometidos a sus preceptos, estaban sometidos a sus principios, ya fuera por complacer a Josué o por conveniencia. Bueno, por las razones que fueran, es evidente que su lealtad a Dios en términos generales no era sincera. Esto no elimina la posibilidad de que muchos judíos siguieran siendo fieles a Dios en toda circunstancia. Es bueno que recordemos que Dios siempre tiene su remanente. Es evidente en Jueces que la nación de Israel estaba en un periodo de grave decadencia. Los síntomas de esta triste realidad se hacían más evidentes cuando los enemigos los asediaban y los combatían. ¿Y quiénes eran esos enemigos que los asediaban y los combatían? Pues nada más y nada menos que los pueblos que ellos habían dejado. Y Dios entonces se encargó de convertir esos pueblos a los que ellos no echaron en un azote para ellos, por causa de no cumplir a cabalidad con las instrucciones de exterminar y de echar definitivamente a todos los pueblos paganos que habitaban el territorio que Dios les había dado en posesión. Vamos a ver en segundo lugar la intervención divina para contrarrestar la anarquía en la nación de Israel. En esta época de gran confusión en la nación judía, Dios levantaba de vez en cuando a un hombre o mujer que los guiara e impusiera la ley y el orden. Porque si una cosa caracteriza el período de los jueces, es precisamente la anarquía, la falta de gobierno. Hay una declaración muy fuerte en este sentido en el epílogo de este libro. Esta declaración retrata de cuerpo entero la condición política, social, moral y espiritual de Israel. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos. Jueces 21-25. En nuestras naciones de América Latina, incluyendo la nuestra, lo que vemos es que, aun teniendo leyes que son maravillosas, las mismas no se cumplen y no se les da la debida atención. Y cuando se las desempolva, es para aplicarlas contra los más débiles, los que menos tienen. Así que los ricos y poderosos actúan siempre por encima de la ley. ¿Y saben qué? Esto puede degenerar en un tipo de anarquía que puede resultar peor para los que representan el poder y el gobierno, y puede perjudicar a todos, a la nación en sentido general. El libro de Jueces se escribió en el tiempo de los reyes. No se escribió en el tiempo que ocurrieron los hechos que están narrados en los Jueces. Quiere decir, no se fueron escribiendo los hechos
a medida que iban ocurriendo, sino que mucho tiempo después, en el tiempo de los reyes, se escribió el libro de los jueces, cuando ya Israel tenía un gobierno estable. Por este motivo, se le atribuye a Samuel la autoría de este libro de la Biblia. Así que estas memorias de los jueces, o del libro de jueces, servirían para que la nación hiciera comparaciones y entendiera lo difícil que es vivir sin ley, lo difícil que es vivir sin un régimen y sobre todo los males que acarrea vivir lejos de Dios. El tiempo de los jueces era un tiempo caótico. Solo cuando la nación se arrepentía y clamaba a Dios, Dios los libraba de sus enemigos y les enviaba un libertador, un caudillo, que los gobernaba por un tiempo, pero la Biblia dice que ellos volvían de nuevo a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Como había ocurrido en la vida de Moisés y en la vida de Josué, también ocurrió en el tiempo de los jueces. La persona especial denominado el ángel de Jehová se sigue manifestando en la vida del pueblo de Israel, y esta vez para reclamar a la nación su desviación y su extravío. El ángel de Jehová revela las consecuencias de olvidarse de Dios. Dice así la Biblia: el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Jueces 2, versículos 1 y 3. En el libro de Jueces vemos a la nación de Israel viviendo en un tiempo de apostasía y rebelión contra Dios. Queridos amigos, queridos hermanos, cuando vivimos de espaldas a Dios, las consecuencias no se harán esperar. Este siempre va a ser un mal negocio que no recomendamos a nadie. Una muestra de lo que estamos diciendo es el siguiente pasaje, cuya idea se repite por todo el libro. Dice así: y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué, y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Jueces 3, 7 al 8. Ese pero nos indica una mala cosa. El pueblo se apartó rápidamente de los preceptos del Señor. Durante este tiempo de desorden nacional, Dios levantó jueces que libraban a Israel de los enemigos cuando estos clamaban a Dios, cuando ellos se arrepentían de sus malos caminos. Dios levantaba a un juez, aunque fuese momentáneamente. Dice la Biblia: y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová.
Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras, ni de su obstinado camino. Jueces capítulo 2, versículos 16 al 19. Como vemos, la protección divina está condicionada a la obediencia. Y quiero decirles que esto no ha cambiado. Esto sigue siendo así en el día de hoy. Es bueno que expliquemos que la palabra juez que aparece aquí en el libro de los jueces no se usa en el sentido que se usa modernamente. Un juez aquí no es un magistrado que imparte justicia, sino que más bien es un conductor en tiempos de crisis, como una especie de cacique que salva a la nación en un tiempo de dificultad. Pero es bueno hacer notar que estos dirigentes son determinados por Dios y se encuentran aquí en el relato bíblico por la relación que tienen con Dios, no por sus hazañas. O sea que lo que ellos hicieron en procura de restablecer el culto al Dios verdadero y restaurar en la nación la ley y el orden, se debió al llamado especial de Dios. Otoniel fue el primer juez de Israel, el primero de 12 jueces que se mencionan en el libro que gobernaron a Israel. Su nombre significa el león de Dios. Los jueces gobernaron a la nación de Israel en periodos tan largos como 80 años. En el libro de jueces se destacan de manera sobresaliente 3 figuras. Vamos a mencionar aquí a Gedeón, a Jefté y a Sansón. De Gedeón diremos que su persona ha servido como inspiración para la organización de los Gedeones, que se encarga de colocar Biblias y Nuevos Testamentos en hoteles, en hospitales, en centros educativos, etc. Este grupo está constituido por empresarios cristianos que con sus propios recursos imprimen estos materiales bíblicos que distribuyen en todo el mundo. Una hermosa y loable labor. Gedeón se destaca por la gran hazaña que Dios realizó a través suyo, destruyendo a un ejército innumerable con tan solo 300 hombres. Podríamos decir que Gedeón está en la misma categoría de Moisés y de Josué, pues este hombre habló con el ángel de Jehová, quien se le apareció para encargarle la misión de destruir el ejército madianita. Este juez derribó el altar de Baal y por eso su nombre fue cambiado por Jerobaal, que significa Baal contienda con él. Jueces 6:32. Jefté es un juez que sobresale por el voto imprudente de sacrificar a la primera persona que saliera de su casa para facilitarle o para felicitarle, por la victoria que consiguió contra los amonitas. Él le hizo ese voto a Dios.
Lo que no sabía era que su propia hija era la persona que protagonizaría este gesto. La persona a la que tendría que ofrecer en sacrificio. Mire, este es uno de los pasajes más difíciles de la Biblia. Pero queremos explicar que el hecho de que Jefté haya hecho este voto no significa que Dios exige o exigía a Jefté o a cualquier persona sacrificio humano. Dios no le pidió eso a Jefté ni a nadie. Hay una sola vez en la que Dios prueba a Abraham pidiéndole a su hijo Isaac en sacrificio, pero esto fue una prueba. Dios no iba a permitir que Abraham sacrificara a su hijo, sino que Dios hizo esto para probar la fe de Abraham. Así que Dios de ninguna manera está de acuerdo con el sacrificio humano o con el holocausto de personas humanas. Eso es bueno que quede claro. El pasaje de Levíticos 27-29, por ejemplo, que habla de la muerte de una persona separada como anatema, de ninguna manera se refiere a un sacrificio en holocausto, sino que se trata de una sentencia de castigo por la condición pecaminosa de la persona. Hay que tener cuidado de decir cosas que la Biblia no dice. Sansón es un personaje tristemente célebre. Si bien es verdad que tuvo sus aciertos, la realidad es que su vida está llena de graves imprudencias. Habiendo sido dotado por Dios de maravillosos talentos, y uno de ellos era la fuerza colosal de la que gozaba, no supo manejar su carácter y sus debilidades lo llevaron a la ruina y a la muerte. Pero de todos modos, los enemigos del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, sufrieron grandes bajas durante la dirección de Sansón como juez. Sansón puede ser visto como un hombre que representa el orgullo pecaminoso del pueblo de Israel de creerse invencible. Pero de creerse invencible confiando en su propia fuerza y olvidándose que el secreto de su poder reside en Dios, que le ha escogido y que le protege. En su vanidad, este hombre fue miserablemente engañado por una mujer filistea que usó sus encantos para seducirlo y desviarlo de los propósitos santos que Dios tenía con él. Es como el típico creyente que busca pareja en el mundo, que hace yugo desigual, cosa que Dios prohíbe en 2 Corintios 6:14. Y en la amonestación que el apóstol Pablo hace aquí a los corintios, se hace evidente la trascendencia de esta condición espiritual, a tal grado que se habla de la imposibilidad de unir la luz con las tinieblas. Pero pese a todo esto, algunos se dejan atraer y seducir por muchas cosas de este mundo, ignorando la vida abundante que Jesucristo ofrece. Por un momento de placer, desprecian los valores eternos. Sansón terminó bajo las ruinas y los escombros de una civilización pecadora, aunque tuvo la oportunidad de ajustar cuentas a los que habían procurado su mal y el de su nación. Pero sucumbió junto con ellos, junto con sus enemigos. Bueno, la verdad es que
esta no es la forma como Dios desea que se escriba el epílogo de nuestras vidas. Hay una mujer que no se puede dejar de mencionar en este grupo de los jueces. Nos referimos a Débora, una profetisa que gobernó a Israel. Aquí, tan temprano, en la Biblia encontramos el papel de la mujer en un puesto de gran relevancia. Eso no era algo común, sino más bien una excepción fuera de serie. El espíritu aguerrido y valiente de aquella mujer la hace merecedora de estar en la lista de las grandes mujeres de la historia. Y la influencia de Débora fue tan grande, tan poderosa en la vida de las otras mujeres de Israel, que muchas de esas mujeres salieron del anonimato para brillar en las páginas de la Biblia. Aquí mismo, en el libro de los jueces, se cuenta el acto temerario de Jael, una mujer que fue capaz de matar al cruel capitán del ejército de Jabín, rey de Canaán, que había oprimido a los israelitas por 20 años. Esta mujer, con halagos, engañó a este hombre que llegó cansado, le ofreció su tienda, pues ellos se conocían, ya que los israelitas se habían acostumbrado en cierto modo al sometimiento de los enemigos. Así que esta mujer, aprovechando que estaba dormido, le metió una estaca en sus sienes y lo clavó en la tierra. Y Débora exalta en su cántico el gesto valeroso de esta mujer en favor de la soberanía de su nación. Esta exaltación comienza con palabras muy parecidas a las que el ángel Gabriel dirige a María en el Nuevo Testamento para exaltar su gracia de concebir al Salvador del mundo. Escuche este poema. Bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber Ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Él pidió agua y ella le dio leche. En tazón de nobles le presentó crema. Tendió su mano a la estaca y su diestra al mazo de trabajadores. Y golpeó a Sísara, hirió su cabeza y le horadó y atravesó sus sienes. Cayó encorvado entre sus pies, quedó tendido. Entre sus pies cayó encorvado. Donde se encorvó, allí cayó muerto. La madre de Sísara se asoma a la ventana y por entre las celosías a voces dice: ¿por qué tarda su carro en venir? ¿Por qué las ruedas de sus carros se detienen? Las más avisadas de sus damas le respondían. Y aún ella se respondía a sí misma: ¿no han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. Las vestiduras de colores para Sísara, las vestiduras bordadas de colores, la ropa de color bordada de ambos lados para los jefes de los que tomaron el botín. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Jueces 5, 24 al 31. Es una tremenda pieza poética. Lo que maravilla aquí es ver cómo Dios utiliza a mujeres para levantar el ánimo de la nación y devolverles su soberanía. La Biblia dice que durante el reinado de 40 años de Débora,
la tierra reposó. Jueces 5:31. Esto quiere decir que estos actos de violencia tan crueles y sanguinarios lamentablemente fueron necesarios para devolver la tranquilidad a la nación y dejar claro en la mente de los enemigos acerca de la determinación de la nación de Israel de recuperar su autonomía. Todos estos acontecimientos que están narrados en el libro de Jueces, debemos analizarlos dentro del contexto y ver las circunstancias por las que atravesaban los israelitas. Estaban siendo oprimidos por sus enemigos, pero todo esto ocurría por causa de su desobediencia a Dios, viviendo una vida lejos de Dios. Y era solamente cuando ellos clamaban a Dios, que se suscitaban estos actos heroicos. Estos actos, entonces, aún con su nota sanguinaria y bárbara, constituían un despertar por su celo, en su celo por la fe, por su fe en el Dios verdadero, en su celo por su nacionalismo. Finalmente, ejemplos desastrosos de la anarquía en la vida del pueblo de Israel. Como consecuencia de vivir lejos de Dios, los hijos de Israel descendieron hasta lo más bajo en materia de estilo de vida. Esta es la descripción que se hace acerca de la condición espiritual de los israelitas en ese momento. En aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. Les habíamos dicho que este es un estribillo que se repite constantemente en el libro de Jueces. Se cuenta cómo las personas hacían cosas abominables ante los ojos de Dios y se justificaban y atribuían a Dios la bonanza de sus resultados. Erigían altares con esculturas en nombre de Dios y las adoraban, y hasta les constituían sacerdotes según sus propias disposiciones. Y esto les parecía a ellos muy bien. Se cuenta el caso de Micaía, por ejemplo, que está relatado en el capítulo 17 y 18 de Jueces, cómo éste había fabricado su propio sistema de adoración idolátrico. Y hasta pensaba que Dios estaba de acuerdo con lo que él estaba haciendo. Pero lo peor de todo es que la tribu de Dan fue compromisaria con esta clase de acción pecaminosa y se convirtió así en la primera tribu idólatra de Israel, razón por la cual no se encuentra en la lista de los 144,000 sellados de Apocalipsis capítulo 7. De la misma forma, en el día de hoy, hay muchos que piensan equivocadamente que lo importante en definitiva es ser religioso. Así que tienen sus propias maneras de querer ser cristianos y hacen cosas totalmente divorciadas de la voluntad de Dios que está expresada en la Sagrada Biblia. Hasta se atreven a erigir y adorar imágenes, a rendir culto a cualquier cosa y decir con esto que adoran a Dios. Participan de toda clase de rituales y prácticas propias de la cultura que no glorifican de ninguna forma a Dios, que más bien deshonran el nombre de Dios. Otro episodio muy vergonzoso y triste en la vida de la nación judía fue la vejación infringida a la mujer de un levita, a la cual los de la tribu de Benjamín
habían violado, habían sodomizado y habían asesinado de forma horrenda. Y esto trajo como consecuencia actos de grande violencia en represalia por este acto tan salvaje. Usted puede leer este relato en los últimos capítulos de Jueces. La forma como termina este libro demuestra el grado de decadencia moral al que puede llegar una nación que se aparta de Dios y pretende vivir de acuerdo a sus criterios humanistas. Una muestra de ello es lo que ha estado pasando en estos días en los Estados Unidos, con la muerte de una persona de raza negra por parte de un policía blanco. Una muerte totalmente innecesaria. Y que, a pesar de haber ocurrido en la nación que sirve como modelo de democracia, la gente ha tenido que lanzarse a las calles a protestar al punto de la anarquía para que se haga justicia contra este acto barbárico, contra este acto bárbaro que ha cometido este agente de la ley. Esa es la situación del mundo cuando se aparta de Dios. No importa cuán encumbrada sea una nación. Las ideas de los hombres no son las que deben regir el mundo. Son las leyes de Dios. Las mismas leyes físicas que rigen el universo, que fueron impuestas por Dios, no son un modelo para entender que debemos regirnos por las leyes espirituales de Dios. Toda esa complejidad del universo es dirigida por la mano poderosa de Dios. Y eso mismo es lo que debe ocurrir en nuestras vidas en el sentido espiritual. Nuestras vidas deben ser regidas por los principios que Dios ha establecido en su palabra. Esos principios son los que deben regir nuestras acciones sobre la faz de la tierra. Una tierra creada por Dios. Cuando nos sometemos a los lineamientos de los hombres, vivimos conforme a lo que nos dicta nuestro propio corazón, los resultados son caóticos. Vamos a permitir a Dios dirigir nuestras vidas. Vamos a permitir a Dios dirigir nuestras familias. Vamos a permitir a Dios dirigir nuestras naciones y nuestro mundo. Solo un sistema de valores correctos como los que se encuentran en la Biblia garantizan una vida feliz. Que Dios le bendiga.